La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. Daniel Gagliardo en Montevideo, Uruguay. Sábado 12 de agosto de 2023. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. En el local de Agadu, Sala Mario Benedetti. Canelones 11:30, esquina Paraguay. Convocatoria 15:30 horas. Se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio.
En silencio las almas se amalgaman, ensayan el misterio de la unidad en los contextos ofrecidos por los grupos internos. La dinámica del silencio resulta irreemplazable como impulso para el ser en búsqueda. El poder creativo del verbo aflora en la palabra de quien percibe en esa dinámica la ceremonia olvidada para participar del ritmo cósmico único. La energía creativa no es otra cosa que una de las notas que compone alguno de los acordes de la expresión de ese ritmo único. Ella es cada nota y a su vez es cada acorde que la compone y también el marco todo de la sinfonía. La limitación de graves y agudos solo existe en los niveles donde el silencio es desconocido o ensayado parcialmente. Para la vida cósmica, el silencio opera como un único registro. Sin límites para la expresión de las tonalidades, ofrece el potencial para la constitución de todo lo que debe existir, interna o externamente, animada o inanimadamente. La disolución y la destrucción de lo que debe ser removido o cambiado también es el resultado de esa dinámica. Esto que acabamos de leer es de Apuntes para el Camino número 3 de Daniel Gagliardo y vamos a continuar la lectura en las otras oportunidades que vamos a leer en la página 4 y 5. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Volvemos de los anuncios y vamos a leer un extracto de la página 64 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. El servicio es una actividad interna del ser que puede proyectarse en distintas medidas hacia el plano de la personalidad. El alma, por diversos motivos, puede estar presentando a la conciencia externa un cierto tenor de aprendizaje o situación, así como una multiplicidad de límites entre los que podrán encontrarse restricciones de comprensión o acceso a determinadas informaciones. Nada es definitivo, todo es temporal, efímero. Aquella persona que ahora estamos observando en un estado de aparente falta de información o comprensión en cuanto damos vuelta a la cara, puede pasar por profundas transformaciones. Todos, de algún modo, hemos pasado por la situación de no saber, de no entender, de no poder profundizar, de no poder captar, sino en esta encarnación, en alguna otra.
Vamos entonces a presentar el título del programa de hoy, Hacer lo que los otros no pueden hacer. Es el segundo programa que estamos realizando con el estudio del 21 de junio de 2023. Si alguno de ustedes no escuchó el programa pasado, adelantamos que el equipo de producción había percibido que este estudio tenía que ser editado y hecho programas. Entonces hoy va el segundo programa con ese estudio del 21 de junio de 2023. Primer bloque, tarea UCSIM y los nombres, seres que nos llegan. Una persona asistente pregunta qué significa para el grupo que dos residentes recibieran recientemente nombre de tarea. Y luego preguntan qué representan los seres que no llegan a Sierra del Cielo a residir o a vivir la tarea en esta día. Escuchamos tarea UCSIM y los nombres, seres que nos llegan. Significa el fortalecimiento o el surgimiento de un nuevo aspecto para la tarea del grupo. Exacto. Entonces, cuando un ser recibe un nombre, se está fortaleciendo o está surgiendo un aspecto de la tarea que el grupo tiene que desenvolver. Un nombre, objetivamente, es una tarea dentro del grupo. No es un nombre como se lo entiende socialmente. No es para llamarlo. Cuando a cualquiera de nosotros se nos llamara por el nombre que se nos dio, nombre de tarea, como les llamamos aquí, en realidad se está nombrando la tarea. Cuando alguna persona nombra particularmente con alguno de esos nombres a otro hermano, lo que está haciendo es nombrar la tarea con la cual transitoriamente ese hermano está operando. Si bien todos trabajamos en un contexto general energético vibratorio para la tarea, los nombres lo que están refiriendo es un aspecto de la tarea que transitoriamente y ceremonialmente esa persona asume para el grupo. El nombre es una representación de una de las tareas que el grupo abarca, que el grupo lleva adelante. Entonces, cuando una persona recibe un nombre, está en realidad recibiendo un estímulo para fusionarse, entrar en una coligación más profunda con un aspecto de la tarea del grupo. No exclusivo, pero dentro de esa tarea hay un aspecto que principalmente tiene que ser manifestado o activado por quien tiene el nombre. No es exclusivo, pero hay un aspecto que fundamentalmente tiene que ser activado, sobrellevado por quien recibe el nombre, aunque no sea exclusivo de él. Es una potencialización de energía. No es que la tarea tiene dos aspectos. Es un aspecto de la tarea, nada más que la energía lo potencializa de ese modo. El guión une vórtices de energía que se unifican a través del guión como un acorde. Puede ser una nota aislada o un acorde. 2 notas, 3 notas, 4 notas. Entonces, cuando los nombres son compuestos, ¿sí?, y unidos por ese guión, en realidad es como un acorde. Hay que verlo como una sola energía, aunque tenga 2 vórtices constitutivos. No necesariamente así, ¿eh? De un centro, los nombres que recibimos aquí, pero no de 2 centros. Siempre es de un centro en este caso. La tarea es UCSIM, y lo que hay que fortalecer es la tarea UCSIM. Precisamente van a llegar momentos donde el ser va a tener que asumir el guerrero que está en él, porque todos los linajes están presentes en las mónadas que están acá en el planeta en este momento. Cada linaje está presente en el resto de los linajes, y a medida que vaya avanzando la transición y a medida que el grupo tenga que fortalecerse para enfrentar lo que va a venir, el guerrero va a tener que trabajar muy fuertemente, el guerrero que tiene cada uno, en algún momento el curador que tiene cada uno, el sacerdote, pero indudablemente la energía está fortaleciendo algunos aspectos, porque a medida que siga avanzando la transición, ese guerrero va a tener que trabajar mucho, va a tener mucho trabajo. Junto con los otros linajes, él va a tener mucho trabajo. Así que bueno, a trabajar. Con ERX y con la energía crística. Porque UMA es un término mixto. Está hablando de la condición crística de la energía y está hablando de ERX como centro. O sea, es mixto realmente.
En el contexto Irdin, Uma está ligado a Erx transitoriamente y a la energía crística permanentemente. Transitoriamente porque después los centros mudan, pero la energía crística no muda nunca. En ese caso, habiendo quien pueda asumir y teniendo, como muchos tienen la liberación kármica para venir, pues están liberados kármicamente, y el grupo tiene que ver cómo inventa la pólvora, con cosas que tendrían que estar repartidas en una ceremonia diferente a través de una cantidad de miembros o de partícipes de esa ceremonia que indudablemente eligen estar fuera de la ceremonia. La tarea es monádica y la mónada tiene herramientas para poder transformar la tarea en un sentido práctico a través del alma, la transforma en un eje práctico, en un eje de aplicación. Pero la tarea es monádica. Si una mónada no está ligada a una energía, no hay tarea ninguna. Por eso decimos que nuestro centro, que originariamente estaba preparado para operar con segundo rayo, mónadas relacionadas a Erx, tuvo que empezar a través de un proceso de transformación, de un proceso de ejecución hacia una posición nodriza, empezar a recibir mónadas de distintos lugares. Mónadas, más allá de que vengan los egos acá y las personalidades, son mónadas las que están ligadas a esas tareas. Si la mónada no está ligada, no pasa nada. Claro que la mónada aplica su energía a un alma que forma parte de un conjunto de almas que están ligadas a grupos, porque los grupos están relacionados a los conjuntos de almas, pero la tarea es de la mónada, porque si el alma no tiene respaldo de la mónada, no puede asumir una tarea de esa naturaleza. Hay dos ejes de afluencia para el alma, el de la mónada y el del grupo interno de almas del que forma parte, que a través de las jerarquías más elevadas del grupo interno de almas recibe estímulos o recibe revelaciones, el alma que tiene que aplicar, pero la revelación que va a recibir está ligada a la conciencia monádica que la va a respaldar. Si no la respalda, no recibe. Porque nunca el grupo interno violenta lo que la mónada tiene previsto hacer, porque la que asume en el planeta es la mónada. El alma es una herramienta transitoria nada más. A nivel monádico, a nivel del alma, queda truncado. Claro, queda truncado. Algunos tienen tiempo de revertirlo, otros no sé si tendrán tiempo de revertirlo, porque a partir de una cierta etapa, la energía dice, estás en cuenta regresiva. Cuanto más responsabilidad interna o compromiso interno tiene un ser para ejecutar una tarea, los plazos son diferentes. Cuanto más la energía te da, más te entrena, más te alimenta, más te exige. Entonces los plazos no pueden ser los mismos para todo el mundo, porque no es una cuestión uniforme. No es un convenio colectivo de trabajo que todos pueden faltar una semana por gripe. No. Un psiquiatra transpersonal o un psicólogo transpersonal hace falta siempre en un planeta en transición porque ayuda a las personas a poder registrar mejor la importancia de la vida interna. Porque hay personas que no están en condiciones de hacerlo de otro modo. Entonces alguien que está entrenado internamente para poder asistir transpersonalmente desde la psiquiatría, en casos como estos, para poder sobrellevar la traición a la planificación interna, el ser tiene que desconectarse internamente. El que se desconecta internamente se pudre en vida, se enferma psíquicamente. ¿Cuántas veces decimos en las charlas que la mayoría de las dolencias psíquicas provienen de que no recibe la psiquis luz interna? No pasa luz por ahí. Absolutamente. Es así como vos decís, y muchos de los motivos por los cuales terminan siendo vampirizados es que esas personas tienen un preconcepto, un prejuicio respecto a cómo tiene que ser un lugar y el comportamiento de las personas para que ellos estén ahí. Entonces quieren un mundo ideal para estar en ese lugar, que las personas tengan un comportamiento ideal, que las cosas sean de un modo ideal. No aceptan la vida como es, y la vida tiene todo tipo de componentes. Estas personas se sienten vampirizadas porque las cosas no son como ellos quisieran en cada lugar. Entonces, lógicamente, tiene una expectativa egoísta. La vida tiene que ser como yo quiero, como me gusta, para sentirme bien. Y si me siento bien, no me vampirizan. Entonces son muy frágiles, en realidad son muy frágiles, muy débiles.
Entonces no aceptan lo que la vida coloca, porque con ese sentido los servidores prácticamente no podrían actuar. Más de una vez uno tiene que hacer servicio en condiciones para las cuales ningún ego normal, ninguna personalidad normal se siente merecedora. No, ahí no voy ni loco, ese lugar no me sirve, ese lugar es terrible, ese lugar no sé qué. Entonces, realmente esas personas son frágiles, porque solamente cierto tipo de actitudes en los demás o cierto tipo de lugares con determinadas condiciones les sirven. No, este es un lugar con buena vibra, con buena onda. Y este planeta ya casi no tiene de eso, no sé dónde lo encontraron. Entonces sí, es así, hermana. Sí, a veces tenemos que hacer lo que los demás no pueden, que digamos que es casi un himno para nosotros, que estamos acá para hacer lo que los demás no pueden, ¿no? Para asistir con impasibilidad a los procesos de mudanza del universo del que participamos, el conocimiento del silencio es fundamental. No existe condición de impersonalidad que no se sustente desde el aprendizaje del silencio. El potencial del silencio es ensayable desde el preciso momento en que el ser descubre el valor del control de la palabra. Antes de trascender la fase del control de aquella energía simbolizada en la palabra, la impersonalidad es un patrón vibratorio que nos es desconocido. El poder estar impasibles ante lo que la vida única dispone en nuestra presencia es resultante de la energía de la impersonalidad y adhesión a la fuente interior por medio del desapego. Luego de escuchar a la hermana Huamaitlán, vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Anika Shnok interpretando su obra, Puente 3. Volvemos del silencio musical y vamos a leer de la página 64 y 65 del libro Ley de Servicio de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. El servicio guarda relación con el estado interno del ser y no con la observación de sus características externas. En el interior de cada uno de nosotros crepita el fuego que conduce la conciencia y la vida hacia su propósito. Este fuego puede estimular sin obstáculos cualquier tipo de aspecto sobre el cual la conciencia de la personalidad debiera ensayar. Solo basta que estén franqueados su actividad y acceso según corresponda. La conciencia planetaria
determinará el voltaje de aquel fuego que pasará a través de aquella partícula y en consonancia con la voluntad interna de la misma. La evaluación ilusoria de pretender saber quién posee o no conocimientos puede empujarnos a groseros errores. Claro que debemos aprender a estar atentos, ya que en ocasiones recibiremos información intuitiva relacionadas a otros seres, y aún así no será de tenor diferente a cualquier otro estímulo intuitivo que procedente de nuestra alma busque facilitarnos la claridad o herramientas necesarias. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa de hoy titulado Hacer lo que otros no pueden hacer. El segundo bloque se titula Discernir o consultar. Seres que no llegan. Escuchamos entonces la instrucción de Daniel Gagliardo. Es que cuando es necesaria una consulta, no puede ser reemplazada por ninguna cosa esa consulta. Pero cuando la consulta termina siendo casi un hábito automático, entonces hay que estar atento. ¿Cómo vamos a elevar la red de conciencias si se tornan automáticas consultas que pueden ser resueltas internamente? La red de conciencias se eleva cuando las conciencias terminan siendo canales de resolución de la realidad y no por una posición más cómoda o por lo que fuera estar consultando innecesariamente. La consulta siempre va a ser válida, pero cada vez hay que purificar más y más. Entonces la red de conciencias se va elevando porque aprendemos a resolver de un modo más elevado, más sintético, más profundo, más directo. Entonces está muy bien que los seres aprendan a darse cuenta cuando la consulta es simplemente un hábito o una forma de pasarle algo a alguien que en realidad nos corresponde resolver a nosotros. Entonces es muy importante eso, muy, muy importante, muy. Si no, no crecemos como grupo, porque el día que Daniel no esté,
¿qué van a hacer? Se disuelve el grupo, no tiene sentido. Precisamente tenemos que acercarnos a un patrón de funcionamiento que cada vez esté instalado de un modo más amplio en todos nosotros y no exclusivamente en una persona. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces se confunde el término de la relación de estudiante con un instructor, pensando que el estudiante, en relación al instructor, es el ego y la personalidad, y son las mónadas de los individuos las que están en relación al instructor, no los egos. Los egos son el último eslabón. Por eso no puede haber contradicción entre lo que un instructor está pasando y lo que el interno va a decir, porque es la mónada del individuo la que está subordinada al instructor. El ego y la personalidad son el último eslabón, pero es monádica la relación entre instructor, mónadas o conciencias jerárquicas o entidades que operan como instructores y mónadas que no son instructores. Por eso no puede haber contradicción. Hay gente que dice, bueno, pero a mí mi interno me dijo tal cosa. Si a vos tu instructor te está pasando una indicación y tu interno te está mandando a cualquier otro lado, no es tu interno. Porque tu interno no desobedece al instructor que tiene. El ego sí lo desobedece. Claro. Por eso esa excusa de que no, a mí mi interno me dijo tal cosa. Tu interno desobediente está en relación de discípulo con el instructor, pero tu interno te dice todo lo contrario, o sea, le dice sí al instructor y a vos te manda a otro lado. Porque esto pasa, esto suele ocurrir. Entonces esas personas no entienden cuál es la relación genuina, quién es el discípulo. El discípulo es la mónada en relación a ese instructor. Internamente muchísimas. Digamos que todos los seres dependen de la energía de instrucción, estén abiertos o no. Entonces, las mónadas que no son rescatables también tienen instructores internamente. Solo que la condición de instrucción, la relación de instrucción es muy diferente a mónadas que sí son rescatables o que están definiendo, digamos, una alta posibilidad de condición de rescatabilidad. Entonces, acá en un centro como este, el porcentaje de mónadas rescatables o las que tienen que definir la condición de rescatabilidad es más amplio que afuera, en el mundo en general. Pero cada vez es más difícil encontrar un instructor porque hay una relación oculta entre las posibilidades genuinas que tienen los egos para seguir un instructor, sintonizarlo, confirmarlo como tal, y el porcentaje de seres del planeta. Entonces, como el 90% no es rescatable, la energía no coloca instructores porque esos seres están supeditados directamente a seguir falsos instructores y doctrinas desactualizadas. Tienen que hacer esa experiencia como seres no rescatables. Entonces, del 10% restante, dada la presión de la capa psíquica, también hay muchos inhabilitados para poder reconocer un instructor. Nosotros acá, como centro, o como instructor dentro de un centro, tendríamos que tener muchas más personas como residentes y cientos de miles de personas siguiendo el grupo afuera. Por no decir millones. Somos 8.000 millones en el planeta. Entonces, ¿por qué no ocurre? Por toda la refracción que hay, por las dificultades que impone la capa psíquica, pero bueno, es una dádiva en este momento que un ser pueda reconocer un grupo de un modo genuino, quiere decir como un foco de actualización, y un instructor dentro de ese contexto, y aprovechar a responder, o sea, realmente aprender a responder eso. No es tan fácil. No es tan fácil, por eso decimos, hay decenas de grupos en todo el planeta, centenas, miles de grupos que no pueden manifestarse. Y no es que la energía no estimuló, que no abasteció, que no alimentó el proceso. Sí, ¿y dónde están? Ese es el punto. Así que nosotros seguimos siendo un milagro como grupo. Absolutamente, hermana. El problema de la planificación interna es que el ego y la personalidad la rechazan porque no le conviene, porque atenta contra su comodidad, sus beneficios como entrenadores del libre albedrío infinitamente, entrenan con libre albedrío infinitamente, entonces no le sirve a las conciencias. No le sirve porque atenta contra todo lo que la conciencia desea, desea como dinero, como posición social, como manejo de influencias, contra todo lo que la conciencia desea.
un centro de estas características atenta. Entonces el ego está acostumbrado a eso, a una vida que realmente no se abastezca en obediencia a la realidad interna. Y esto lo seguimos arrastrando. Acá las personas del planeta no se alimentan de la realidad interna, sino que alimentan compulsivamente, casi convulsionando, por usar un término bruto, con la influencia de las fuerzas disuasivas. Pero sí es la planificación interna. En realidad nadie se siente cómodo acá, haciendo lo que hace. Claro, acá en este planeta. Pero ¿qué pasa? Hay una fantasía, que si no llego a estar cómodo con lo que elijo, más incómodo voy a estar con lo que elige otro, pensando que lo elige otro, no concientizando que es obediencia interna. Entonces los seres dicen, bueno, prefiero lo malo que conozco en casa que vaya a saber qué pasa si intento otra cosa, y así es la cuestión. La mayoría creen que están atentando contra sí mismos si aprenden a renunciar o intentan renunciar a la influencia del deseo en su vida, de sus metas personales, de aquello que ambicionan poseer, manipular. Entonces, claro, de ahí viene la cuestión. Y aún menos serán. Y a medida que se acerque el ápice de la transición, menos y menos, muchos menos. Porque no hay luz que toque la psiquis humana. La humanidad tiene una psiquis conjunta. La capa psíquica viene a representar la sumatoria, no es exactamente, pero viene a representar la sumatoria, la descarga de la psiquis colectiva. ¿Y hacia dónde está yendo todo el proceso? No hay luz que toque, sino en algunas conciencias humanas, sino en esas exclusivamente. En el resto no hay luz que toque la conciencia psíquica general de la humanidad. Está a oscuras y se está pudriendo, está muriendo. Y a medida que más muere su relación con la vida interna, que ya casi está en estado de coma absoluto, irreversible, más pone la ficha creyendo que se va a salvar ante la propuesta de la materia y la influencia de la materia. Entonces vamos a ser muchos menos. Si ya ahora hay un montón que abandonan y otro montón que no responden, imaginen lo que va a ser a futuro. La capa psíquica va a seguir engrosándose. Va a seguir engrosándose, va a empezar a manifestarse la capa psíquica visualmente. Ya empezó, pero va a ser mucho más. Así que imaginen la ensalada que van a tener aquellos que, lejos de tener discernimiento, dan crédito a todo aquello que se puede pesar, medir y contar. Y la capa psíquica lo sabe bien y se va a poner ahí, esplendorosa, para que la pesen, es decir, para que la evalúen, la puedan medir, la puedan contar. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel y vamos a leer un extracto de la página 63 del libro Ley de Servicio de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. A medida que los seres van transitando, van desenvolviendo sus pasos por la energía del servicio, reduciendo la distancia que los separa de sus núcleos internos y las leyes interiores, han de ratificar aquella elección respecto de sí, concretando su donación y entrega hacia la vida única. Se le revela el destino para el cual se han elegido. Más allá de todas circunstancias emocionales y mentales, de todos los conflictos que pudiesen presentarse, habrán arribado a la conclusión y vivencia de no poder continuar sin asumir y sostener una decisión. Percibiendo las desviaciones en el camino, se presentarán múltiples y confusas, así como posiblemente desmesuradas. De no concretar aquello que su pulso evolutivo les revela como impostergable. De este modo, la propia elección acerca de su participación en el contexto de las necesidades de ese universo abren a su ser desconocidas posibilidades. Muchos son los que están recibiendo este llamado, cuyo material constitutivo cuenta con corrientes de energía capaces de estimular la adhesión al orden circulatorio que la situación planetaria requiere. Siendo aún así, pocos eligen, en rechazo o desconocimiento del rol que debieran asumir a consecuencia de sus características evolutivas.
Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Conciencia de Hermandad. Que un grupo evolutivo puede estar ante lo que debe ser cambiado y ante lo que surge como inédito, con impasibilidad, determina un aporte muy valioso para el ser planetario. Es la adhesión simbolizada en aquella actitud al propósito que aquel logos debe expresar. La acción externa de un grupo solo dispone de potencial si este principio está activo y como energía disponible. Así, su conformación sirve de espejo, retransmitiendo la esencia de los cambios. El contexto general de la humanidad se torna receptora, en el grado que su compromiso con las fuerzas materiales se lo permita, de impulsos que son la expresión
de lo que aquel grupo tiene implantado como patrón. De alguna manera, ese grupo se torna un intermediario entre las energías arquetípicas representadas por la jerarquía y una condición común a la existencia general de aquellos con los que comparte la vida planetaria. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores
un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa del día de hoy, que titulamos Elevar el patrón vibratorio grupal. Preguntan qué es una fisura en el ser y luego preguntan también qué simboliza para hoy la última cena. Y se va a hablar sobre los seres que vienen permanentemente a estas charlas y finalmente se repregunta sobre la diferencia entre estar fisurado y fluctuar. Y Daniel Gagliardo aporta sobre la importancia de mantener elevada la vibración grupal ante los seres que están pasando por fluctuancias o fisuras. Escuchamos elevar el patrón vibratorio grupal. Una fisura es una insuficiencia de equilibrio y de armonía. Porque cuando el ser, digamos, en su conciencia psíquica me estás hablando, en la conciencia psíquica hay un grado de estabilidad, no quiere decir que no hay fluctuancia, pero en el momento de la fluctuancia no se llega al nivel de fisura. Quiere decir, no se llega a un punto de separación de la sustancia como para que se produzca un canal suficientemente permanente o suficientemente intermitente, pero intermitente al fin. Entonces, es eso, una fisura. Era la confirmación para el futuro. Era diciendo que si las conciencias, si no están en condiciones de estar juntas para recibir el alimento interno, no podían confirmar su compromiso con el plan evolutivo. Es eso, directamente. Era decir, bueno, fueron preparados para esto. Van a tener que asumir esto. Hoy estoy, mañana no estoy. Pero esto es para que ustedes confirmen. Esto es una confirmación. Ábranse al alimento. Ábranse a la esencia de las necesidades. Y después cumplan. Los que estaban en esa última cena eran los seres que representaban el potencial de la humanidad que tenía que pasar a ser expresado. Y no solo expresado, había que crecer y multiplicarse. Crecer en conciencia y multiplicar esos dones. Entonces, bueno, no sé qué habrá pasado. Tenemos que estudiar qué pasó. Podría verse también simbólicamente como el paso a la transición. De hecho, se terminaba una etapa muy puntual, muy notoria y muy puntual de la presencia encarnada de Jesús. Bueno, eso estaba previsto, quiere decir, puede parecer un enigma cómo funciona el entramado, pero en realidad las conciencias que están ligadas a un grupo están ligados en distintos escalones. Así que para la energía no representa ningún problema que estén operando juntos personas que son residentes, personas que vienen de afuera con periodicidad. No es ningún tipo de inconveniente, porque en realidad lo que es claro es que internamente estas personas están ligadas al grupo. Solo que hay aspectos de esa coligación grupal que todavía están en vías de definirse de distintas maneras, pero está todo bien. Para la energía ese entramado, quiero decir, no es una dificultad eso, de ningún modo. Están respondiendo a algo que internamente reciben como estímulo y que transitoriamente lo viven y lo ejecutan ceremonialmente con una asistencia semanal o una asistencia de varias veces por semana.
cada uno en base a sus posibilidades también transitorias, porque hay personas que quisieran venir y no pueden venir. Conocemos muchas personas que nos dijeron, yo trabajo el miércoles, trabajo el sábado todo el día, el único día que tengo disponible es el domingo, porque no me dan ningún franco, el único franco que me dan es el domingo. Trabajan en negocios de capilla o en otros lugares, y me lo han dicho a lo largo del tiempo diferentes personas. A mí me gustaría ir, pero no puedo. No puedo porque no me dejan directamente. Por eso decíamos, participar de la tarea grupal está en un contexto de distintos matices y posibilidades. Esas personas pueden estar participando de la tarea grupal, pero hasta ahora transitoriamente no han podido venir, por ejemplo. Tal vez en algún momento se acomoden algunas cosas cuando su conciencia interna considere que es el momento donde, acomodando ciertas cosas, los libera para poder venir. Tal vez si alguno de ellos viniese antes de ese plazo, rechazaría, una vez que viniera acá, la propuesta. Vaya a saber. Porque una cosa es aquello a lo cual uno está unido, coligado internamente, y otra cosa es lo que el ego y la personalidad están en disposición de aceptar, de acompañar. Entonces, seguramente hay muchas personas que están siendo preservadas para venir a este lugar a conocer o a participar de las charlas, porque no es el momento, están siendo preservadas. Y después sí, como algunas, ya es el momento, y por más que se los estimule y se los libere, no vienen. Pero es importante algo. Nosotros no estamos continuamente, todos los días, con muchas fisuras. Sí con fluctuancias. Por eso hicimos una diferencia. Una cosa es fluctuar y otra cosa es quedar fisurado. La fisura no se resuelve como la fluctuancia. Uno puede fluctuar, quiere decir no tener estabilidad. Un día fluctúa, se mueve más, fluctúa más el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo psíquico, fluctúa. Pero una fisura es un daño mayor que aprovecha la fluctuancia. Si el ser no sabe reponerse de la fluctuancia, la falta de reposición de la fluctuancia va a llevar que en alguna fluctuancia se genere la fisura. Fluctuancia es una onda suave. La fisura es que la onda suave se quiebra. Esa es la fisura. Esto es fluctuancia. Y fisura se produce una rotura dentro de la fluctuancia. Cuando la fluctuancia está en su nivel más bajo, se puede producir la fisura. ¿Por qué? Porque el ser cada vez fluctúa vibratoriamente más abajo. Cuando la fluctuancia pasa en su descenso de un cierto nivel, le cuesta levantar, le cuesta recuperarse. En algún momento de ese proceso donde le cuesta recuperarse y la fluctuancia es baja, se produce la fisura. O sea, entre los componentes más altos de la fluctuancia es donde se produce la fisura, cuando estamos en el nivel más bajo, tratando de elevar la conciencia. Uno fluctúa cada vez más y va descendiendo porque no es capaz de sostener la atención y la donación de su conciencia a lo más alto. La fluctuancia existe siempre, nada más que podemos fluctuar acá arriba en la medida que levantemos la conciencia, que busquemos la vida interna, donarnos a la vida interna. La fluctuancia, cuando mantenemos la conciencia arriba, la fluctuancia es más suave y más elevada la vibración. Pero a medida que va cayendo, la fluctuancia tiene picos y valles cada vez más marcados y vibratoriamente más baja, hasta que llega un momento que la fluctuancia es esto. Estamos acá abajo y en la parte más baja se genera la fisura, porque no tiene consistencia prácticamente. Es un nivel ya de desequilibrio muy grande, la contraparte más baja de la fluctuancia. Si bien siempre la contraparte más baja de la fluctuancia es un nivel más bajo, no es lo mismo fluctuar en un patrón vibratorio de 10.000 a 8.000 que de 500 a 50. ¿Se entiende? Entonces, la fisura es una fluctuancia que se pronunció muy fuerte, se acentuó muy fuerte y que no pudo volver a elevarse. No pudo porque la conciencia no estaba suficientemente alineada con la vida interna. En ese momento se produce la fisura. Entonces ahí la influencia de las fuerzas astrales, de las fuerzas mentales, quiere decir de la capa psíquica del planeta, se da con facilidad. Y cada vez hay más personas que están fisuradas por ese motivo. Y no lo saben. Por eso le decía al hermano que no llame fisuras a las fluctuancias. Porque si vos tuvieras tantas fisuras todos los días, ya no estarías ahí sentado. Quiere decir que hay una posibilidad de recuperar
de elevar la conciencia, por más que fluctúe. El grupo siempre es responsable de elevar la energía para que aquellos seres, no es la única meta, pero el grupo es responsable de mantener elevada la energía porque es la única herramienta que el grupo puede brindar como grupo a los seres que por algún momento están fluctuando muy bajo. El grupo tiene la obligación de mantener su energía elevada porque siempre hay algún miembro o algunos miembros que pueden estar en una etapa de fluctuancia muy marcada, muy fuerte. Entonces, el problema es cuando en algunos grupos, que por eso no existen muchos grupos y se disuelven, cuando empiezan a fluctuar algunos miembros, todos se emparejan para abajo y arman grandes campos de fricción. En cambio, cuando los miembros de un grupo están atentos y perciben que hay alguien que está fluctuando, tratan de entender que lo que deben hacer es elevar el patrón vibratorio, la atención, la donación, ¿para qué? Para poner aquello que este ser en ese momento está perdiendo como posibilidad. Entonces, ese ser, estando en un contexto grupal que mantiene la vibración lo más elevada posible, encuentra alimento extra para subir, para elevarse. Entonces, siempre el grupo tiene que hacer eso, mantener la elevación. ¿Para qué? Para que haya un beneficio mutuo en función del plan evolutivo. El grupo no se puede desentender. El ser no puede decir, no, yo estoy alineado, estoy bastante bien, está evaluándose de un modo egoísta y fantasioso, cuando en realidad tiene que estar atento a lo que ocurre en el conjunto. No para estar regañando a cada uno, sino lo que ocurre en el conjunto, porque lo único que él tiene para aportar es su elevación, no puede aportar otra cosa. Después, si es llevado internamente a través de esa elevación a hacer algún aporte que no sea elevarse, lo hará. Pero transitoriamente el grupo tiene ese trabajo para hacer. Siempre, no a veces, siempre. Y siempre va a haber seres, intermitentemente, algunos más reiteradamente que otros, que van a estar fluctuando y que van a necesitar que ese campo vibratorio se mantenga lo más elevado posible. Porque cada vez el asedio de las fuerzas psíquicas es mayor, es muy grande. Entonces, cuando un ser fluctúa, debería encontrar en los otros seres del grupo auxiliares para su elevación, para que esos otros seres puedan mantener la energía del grupo, la vibración del grupo elevada, para que él encuentre una manera más armónica y equilibrada de recuperarse de esa fluctuancia o de la fisura, si es que se llegó a fisurar. Y a veces no está en condiciones, por eso es tan importante lo que haga el grupo, porque el ser podría no estar en ese momento en condiciones de hacer nada en ese sentido, pero si el grupo hace su mayor esfuerzo, los que no están en esas condiciones hacen el mayor esfuerzo, el mayor ejercicio de voluntad, de persistencia, entonces no importa qué porcentaje, por eso no se puede medir. Con la elevación del patrón grupal, este otro se eleva porque la marea del grupo se está elevando. Porque uno flota en un contexto vibratorio. Si ese contexto vibratorio se eleva, esa línea de flotación también sube para el que está medio hundido. Sigue medio hundido, pero en un patrón vibratorio más elevado que pasa a estimularlo de mejor modo, de una manera más adecuada. Por eso a veces no se puede esperar que el otro trabaje solo, porque puede ser una prueba del grupo, elevar el patrón vibratorio. El ser tiene la posibilidad siempre de encontrar una facilidad en la elevación general del grupo, pero hay que ver cómo responde él a eso, porque si fuera tan fácil sería una fórmula universal. Armemos un grupo y el que está bajón, venga que lo levantamos. Claro, no es una fórmula, es una potente posibilidad, una gran posibilidad, pero el ser tiene que poner su parte. Si el ser no hace lo suyo, decíamos que el patrón vibratorio sube, el que está medio ahogándose, fluctuando bajo, se va a seguir ahogando si no hace lo propio, por más que la marea suba, porque es así. Entonces, recibe la posibilidad de estar en un contexto vibratorio más elevado, pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer para no terminar de hundirse. Aprovechar que ese contexto es más elevado, si él se abre a lo que ese contexto vibratorio busca aportarle, entonces la facilidad, la posibilidad crece. Seguro, no nos olvidemos que muchos de los que estamos acá tenemos muchos años en esta tarea.
Quiere decir, mínimamente tenemos que tener una capacidad de registro y de un cierto índice de discernimiento que nos permita entender, en alguna medida, no hablo de totalmente, pero en alguna medida entender, percibir qué es lo que está pasando. A veces qué es lo que está pasando con el grupo o qué es lo que está pasando conmigo. Ya tenemos algunos mucho entrenamiento. Tendríamos que ser la más dura de las piedras si no avanzamos en ese sentido. Y creo que cada uno a su manera, dentro del marco de sus posibilidades, fue haciendo avances que le permiten tener una noción de los acontecimientos bastante interesante. Porque si no, ¿de qué sirvió tanto entrenamiento, tantos años de estar en este lugar o de pertenecer al grupo? Seguro, no nos olvidemos que el otro es la exteriorización de un núcleo de conciencia que forma parte de esa sinergia. Y lo que tiene que ocurrir es que él tiene que ponerse a la altura del núcleo interno del cual es expresión, que forma parte del circuito sinérgico. No es algo aparte él. La sinergia se produce y él se va a ver beneficiado porque los demás son constructores de sinergia. No, su propia conciencia interna forma parte de ese vórtice sinérgico. Él lo que tiene que hacer es ponerse a la altura de su propia conciencia interna, que es parte de ese vórtice sinérgico, ¿no? Sí, es una gracia que el grupo, desde hace tantos años, tenga la posibilidad de ir profundizando y profundizando y recibiendo aquello que está listo para recibir, sin apuro. Cada vez que el grupo responde, la energía coloca más. El grupo responde, la energía coloca más. Y eso es una dádiva. Porque la mayoría de los seres humanos en este planeta se va a agotar la transición y no van a saber de qué se trata eso. Van a salir de la transición, van a seguir su rumbo cósmico sin haber tenido jamás la posibilidad de participar de un movimiento expansivo, ampliatorio y de actualización continuo. La etapa en que un grupo se consolida como tal está definida en el contexto de la unificación de los propósitos, como primera fase, y en la unión de esfuerzos inmediatamente después para plasmar lo que aquel grupo asumió con relación al plan evolutivo. Las necesidades actuales, contenidas en la transición actual de las energías planetarias, dentro de aquella unificación de esfuerzos que el grupo debe realizar, se encuentran las sucesivas etapas que componen la renuncia al libre albedrío. Estos nuevos tiempos, que cada vez tienen mayor cantidad de elementos para asistir al buscador en su propósito de religación e integración, poseen su propio lenguaje. Mas llegará el tiempo en que ya no os hable en parábolas y abiertamente podré hablaros del Padre. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual.
Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: Asistencia iniciática. Cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a leer un párrafo de la página 41 del libro La Entrega de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Aquel que tenga sed, donado a su vertiente interna, será saciado, sumergiéndose en el manantial interior de aquella verdad, sin siquiera dejar fuera las narices, simbolizando así el compromiso absoluto, sin que ningún aspecto de nuestra conciencia quedase exceptuado del mismo. Quien tenga sed, en estos momentos cruciales de la transición terrestre, está ante el ofrecimiento de una dádiva. Sed de amor, de luz, de armonía, equilibrio, justicia y de todo aquello que la mayoría menosprecia e interfiere. Aquel que padezca esta sed ha de sostenerse para ser saciado. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.